De diciembre para acá, prácticamente te va que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron. Hola, buen día. Hoy es miércoles y cuando ya creía que, tenía que terminar un poco el tema de Venezuela y empezar a hablar de otras cosas y opinar de otras cosas. Y me dirán, ¿por qué opinás? ¿Por qué hablas? Y bueno, si habla María O'Donnell, habla Tenenbaum, habla Brancatelli, la verdad que puedo hablar yo también. O sea, no es que, ni hablar de los novarecios de la vida. O sea que a veces realmente se complica un poco, ¿no? Entre tratar de manejar las cosas con demasiada objetividad, a veces cae en la ambigüedad total. Pero bueno, no voy a entrar en críticas porque en definitiva ellos tienen derecho a opinar, como yo. Pero la verdad es que en cuanto al tema de lo que está pasando en Venezuela, yo creo que debería serle realmente una nota de agradecimiento profundo a todo el régimen de Maduro, dictatorial si los hay, y lo que está pasando definitivamente. Porque si no es el jefe de prensa de Milei, realmente debería serlo. Lo mismo que Alberto Fernández, lo mismo que Cristina cuando hable el sábado, que está esperando estratégicamente ver cómo suceden los acontecimientos para luego, en una verborragia de varias horas, fiel a su estilo, la verdad, empezará a decir algo que ya sabemos que es más de lo mismo. Pero en definitiva yo digo que tengo que agradecerles fundamentalmente en este momento a todo el régimen de Maduro, Diosdado Cabello y un tal señor Padrino, que evidentemente son realmente los que gobiernan en este momento en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en definitiva nos está mostrando en un espejo muy oscuro, que la verdad hubiéramos entrado y estábamos entrando en función de todas estas denuncias que estamos viendo y todos estos negocios espurios que se hacían desde la pobreza y de la ignorancia de mucha gente, rebajándolos realmente al analfabetismo. Yo creo que no solamente a él, sino también a todos los líderes políticos que hoy, o por silencio o por una manifiesta expresión de felicitaciones, como puede ser el caso del señor Esteche en Venezuela, o aquellos veedores que fueron y realmente funcionaron adecuadamente para que muchas de las cosas no se den a la luz. No estoy denunciando nada que no se haya visto en todas las redes, que no se haya visto en todos los canales de televisión que son libres y abiertos, y los que son de cable también son libres. En este caso tengo un agradecimiento específico a el señor Kicillof, porque evidentemente él habla sobre el tema de que hay una discriminación real sobre la provincia de Buenos Aires, y que yo entiendo que no es más que una crónica no es más que el resultado de una crónica realmente de inoperancias manifiestas con respecto al gobernador, y que además su historia lo condena, el pasado lo condena la verdad que para una serie de Netflix sería ideal el título, en este culebrón que tenemos los argentinos, y la verdad, digo culebrón por no decir otras palabras, pero realmente cuando se tienen que pagar los miles de millones de dólares que hay que pagar debido a un capricho o quizás una orden de un gobierno que no entendió que las deudas en el exterior se pagan decididamente, yo creo que si esperaba en algún momento que YPF fuera a instalarse en Bahía Blanca, quizás luego, en sus sueños más profundos, luego ahora se viene despertando de que vos podés hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras,
decía Peirce. Lo único que no podés es dejar de hacerte cargo de las consecuencias. ¿En qué sentido? Consecuencias reales que los bonaerenses sufriremos todos, no él solo, y que vienen sufriendo con una inseguridad atroz, con escuelas derruidas, sin hablar de los hospitales. Pero decididamente me voy a poner un poquito más específica porque me puse a investigar y la verdad es que, digamos, entiendo por lo que averigüé, es que hace más de 3 meses que el presidente de YPF está investigando este tema. No es de ahora, no es una reacción caprichosa, al más puro estilo K, que de venganza, digamos, sobre el tema. Primero, ya sabemos que que la provincia de Buenos Aires no se adhirió al RIGI, pero cuando ellos hablan de beneficios impositivos que les iban a dar, no se entiende bien, porque realmente una empresa exportadora no paga ni impuestos a sellos ni ingresos brutos. Entonces, no sabemos cuáles serían los beneficios que le darían realmente. Bueno, quizás la Cámpora iba a hacer algún tipo de donación o alguna cosa que vemos. La verdad, sinceramente, no se entiende. Y cuando Kicillof dice esto no es un Boca River, se equivoca. Sí es porque hay competencia en el deporte, en Boca compite contra River. Y de hecho, son estados provinciales, soberanos, los que tienen el derecho y la obligación de competir con otros estados soberanos, siempre sanamente, pero competir. No es que la provincia de Río Negro decididamente le gana por goleada o lo que fuera. No, tendrá que invertir bastante porque decididamente el lugar donde se va a colocar es un lugar bastante inhóspito. Pero en definitiva, y sabiendo que las provincias patagónicas han sido bastante perjudicadas con respecto a la coparticipación de lo que ellos generan decididamente, creo que es una buena manera de empezar a entender que el sur, la Patagonia, también debe ser poblada y es una manera, como lo fue y lo está haciendo Vaca Muerta, con un montón de inversiones, con un montón de gente que está yendo a trabajar de todos los estratos sociales, porque no hay solamente ingenieros, hay desde cocineros, por ejemplo, en Neuquén, en muchísimas municipalidades han implementado la carrera de licenciatura en hotelería y chef, que los ha llevado a Vaca Muerta. Lo mismo podríamos decir empresas de logística, ni hablemos de empresas hoteleras y demás. Bueno, realmente acá, o por lo menos cercano a Buenos Aires, que han sido beneficiados con una nafta bastante más barata que lo que hay y lo que hay en otras provincias, no logran entender que las provincias despobladas terminan siendo ocupadas. Terminan siendo ocupadas por no solamente decisiones estratégicas de otros países, sino por intermedio de pseudogrupos originarios que no lo son, sino también terminan siendo ocupadas por aquellos, en realidad, yo diría, traficantes de la pobreza, porque están haciendo negocios o pretenden hacer negocios con tierras que nos pertenecen. Los sureños patagónicos saben perfectamente lo que se sufre. Y cuando uno ve provincias que no han aumentado su nivel de población, estamos hablando de eso precisamente. Estamos hablando de falta de inversiones reales que lleven a la gente a tener casas prontas, por ejemplo. El steel framing en este momento es una solución, ni hablemos el tema de las casas diseñadas 3D, que se pueden hacer en realidad en 2 meses. Entonces, la verdad es que cuando una persona habla en función de
discriminaciones y se victimiza y demás, no se entiende bien, porque si bien es cierto que la provincia de Buenos Aires en el conurbano tiene la mayor cantidad de votantes, yo me pregunto, ¿esos votantes están cómodos donde están? ¿Están en tierras que no les pertenecen? ¿En casas que son más bien una tapera? ¿No tienen agua corriente? En muchos casos no tienen cloaca y ni hablemos de educación o seguridad o salud. Entonces, la verdad es que a mí me da la sensación de que estamos frente como una especie de realidad kafkiana, ¿no? Hay personas que se sientan a decirnos, periodistas que se sientan a decirnos que, en definitiva, bueno, si realmente hay tanto problema por la elección que se hizo en Venezuela, ¿por qué no van a la justicia y denuncian que este proceso ha sido fraudulento? Bueno, ¿a cuál justicia irán? Porque en definitiva, después de 25 años, esa justicia brilla por su ausencia. De la misma forma que lo hemos visto en la Argentina, cuando el gobierno acá, y como ya sabemos, los jueces no son elegidos por el pueblo, pero sí son elegidos por los políticos, la verdad, muchas veces se sobreseyeron causas de corrupción que todavía estamos litigando y que todavía estamos pensando a quién le pertenece, yo diría, algunos hoteles en Calafate, que para mí pienso que deben ser de un tiempo compartido en el que disfrutemos todos porque los pagamos todos. La verdad es que cuando uno escucha a esos periodistas o escucha a esos políticos, realmente se pregunta si, bueno, ¿cuál es el nivel de compromiso que tienen con esa causa? Porque esa historia de hablar como no sé decirles, periodista, escritor, que habla desde un sillón en España, en una entrevista muy concesiva que le hizo al diario Perfil, diciendo, creo que se llama Martín Caparrós, diciendo que decididamente, bueno, o que nuestro presidente, electo por el 56% de la población argentina, es psiquiátrico, como lo dice también Jorge Asís, y que además, evidentemente, todo esto va a explotar, no sabemos por quién va a explotar. Es muy fácil hablar desde Barcelona, es muy fácil hablar desde la Argentina, apoyando gobiernos autoritarios, porque en definitiva a mí me parece, y creo que, no sé si alguno está de acuerdo conmigo, que esos gobiernos autoritarios les gustan porque les permiten además seguir reinando sobre la mediocridad general. Porque si tuvieran que competir, muchos de los que hoy realmente están incluso siendo diputados o fueron diputados o algunos senadores, los senadores a veces no tanto porque en definitiva a veces representan un poco el caudillaje provincial y ellos mismos también tienen algunas propiedades más grandes que la que podría tener cualquier ciudadano común. Pero en el caso de esa gente, yo me pregunto decididamente si su compromiso es tan grande con estas causas, ¿por qué no van a residir allá? ¿Por qué no viven allá? Porque ser un agente perdonador de ciertas causas puede entenderse en algunos países de la región porque decididamente tienen intereses comerciales con quien apoya esta causa desde Europa del Este o desde Oriente o de algún lado. Pero yo no puedo entender básicamente cuáles son los intereses que tienen algunas personas. Creo saberlo o intuirlo, pero como no tengo pruebas no puedo decirlo. Decididamente pienso que desde el punto de vista personal viven una comodidad y están en esa zona de confort en la que no quieren salir, en la que no pueden salir. Porque algunos, como decía el tango, o no sé quién, periodista decía, ya peinan canas. Las chicas no, porque se tiñen, pero los añitos le vinieron encima y el banquito se lo vienen corriendo. Entonces, la realidad es que no pueden porque
no pueden moverse con el banquito, aunque quieren seguir moviéndose con el mismo banquito, pero ahora tienen que ir a buscar otro banquito que les pague opinar y seguir opinando de la misma manera. Y la torta se va achicando, y a veces pasa como lo del que se fue a Sevilla, perdió su silla. Bueno, ellos van a perder el banquito y se dan cuenta que están perdiendo el banquito, pero no es el banquito económico o el aporte financiero que puedan tener, sino el banquito de la gente, de la credibilidad con la gente. Ese es el gran tema de muchos opinadores y de muchos periodistas que están perdiendo esa credibilidad con la gente. La gente, como la empresa YPF, volviendo al tema de YPF y del petróleo, ni Petronas en Malasia comen vidrio. La gente, y somos muchos, gente, que pagamos impuestos, esa historia famosa es un refrán campero que dice: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, yo creo que a esta vaca la dejaron muy flaquita y ahora tenemos que salir a bancarla los argentinos. Pero eso sí, no nos obliguen a seguir tomando de la leche que ustedes quieren mandarnos o que ustedes quieren ordenarnos a tomar. Muchas gracias, chao.